Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo en vivo en este minuto. Los invitamos a todos a conectarse. Estamos viendo que de a poco se empiezan a conectar y los invitamos a que puedan invitar ustedes, valga la redundancia, puedan invitar a sus amigos, amigas, pueden compartir este live que vamos a empezar en este minuto. Tenemos un invitado de lujo. Todos los meses hemos estado conversando con distintos convencionales. Tenemos aquí distintos convencionales y hoy día nos toca conversar con Benito Baranda. Se une Benito Baranda para poder conversar sobre la educación que soñamos y cómo esto lo podemos plasmar desde la nueva Constitución. Hola Benito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues, ¿se escucha bien allá? Te escuchas súper bien. ¿Tú también? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Oye, primero que todo, muchas gracias. Sabemos que estás ocupadísimo. Nos ha llamado la atención que muchos constituyentes, con el ritmo que llevan, con los desafíos y el estrés, se han dado el tiempo. Tú, en este caso, sabemos que tu agenda está muy ocupada, así que gracias por estar acá. Hay muchas personas que están muy interesados en esta conversación, así que bienvenidos a un espacio para poder conversar sobre la educación que soñamos y ver cómo eso se podría llegar a plasmar en este sueño, en esta nueva constitución, en la Carta Magna para el futuro. Sí, pues yo creo que uno de los puntos más clave es la educación, como también lo es la salud, la vivienda y todo el sistema previsional. Yo creo que la seguridad social es lo que más las personas en la calle me hablan. Yo uso transporte público, vivo en la zona sur de Santiago, en la comuna de La Pintana, y cuando me reconocen muchas veces en el transporte, bueno, me van preguntando sobre eso. Hay un sentir de las personas que eso puede cambiar, no en el corto plazo. Mucha gente dice que esto no es un programa de gobierno. Por supuesto que no, si la gente lo entiende. En las conversaciones la gente lo dice, lo va mirando hacia el futuro. Y yo creo que cada vez que hablamos de educación, habría que, cuando uno habla de salud también, hay determinantes sociales en la salud, y yo creo que hay muchos determinantes sociales en la educación. Pues la educación no solo se da en la estructura escolar, se da en dónde tú vives, en cómo tú vives, en con quién tú te relacionas, en los barrios que ves, en el entorno de tu hogar, ¿no es cierto?, que tú vas viendo, en cómo tu vida afectiva y espiritual va creciendo también en tu entorno, por los vínculos que vas generando de manera cada día más autónoma a medida que vas creciendo. Entonces, eso también es una de las conversaciones profundas que tenemos entre varios y varios de los contribuyentes y de muchas personas bueno, que a través de estos mismos medios nos van hablando, pues. O sea, entender la educación como una educación integral, una educación que no solamente va a aprender matemática y lenguaje, que es importantísimo, sino que en todo el ámbito de tu vida, en distintos contextos, desde el aula, desde la comunidad educativa, desde tu barrio. Y preguntarte primero, ¿qué te dice la gente sobre la educación cuando te mueves en transporte público de un lado a otro? ¿Qué es lo que le inquieta? ¿Cuáles son las principales preguntas? Bueno, primero hay una preocupación grande de cómo ayudar desde el momento del nacimiento, de la vida intrauterina, a que niños y niñas puedan crecer, bueno, con un buen desarrollo integral, que puedan crecer, ¿no es cierto?, con esperanza, como con alegría. Y eso te lo pregunta la gente, sobre todo la educación temprana. Te pregunta mucho qué se va a hacer por eso, cómo podemos acompañar. Y ahí, bueno, hay un rol muy grande a todos los sistemas de salud, los sistemas, ¿no es cierto?, de salud primaria, y después a todos los sistemas también de atención en educación preescolar, salas cunas, jardines infantiles. Pero la salud primaria tiene un rol muy fuerte, y ahí Chile tiene un programa que le ha costado mucho generar músculo con ese programa, que la gran mayoría nosotros lo conocemos, que se llama Chile Crece Contigo, que es un gran programa, pero por supuesto no tiene el financiamiento que requiere para poder entregar lo que efectivamente las personas que tienen condiciones adversas de vida requieren en ese periodo de tiempo. Entonces, esa es una de las primeras cosas que hablan, especialmente mujeres jóvenes. Las personas mayores me hablan mucho de los niños y adolescentes que están fuera del sistema escolar. Y me plantean la gran cantidad de niños y niñas que están fuera del sistema escolar en las poblaciones, donde ellas y ellos viven. A veces me lo dicen por algún nieto, alguna persona muy cercana.
pero en general me dicen, ¿por qué hay tantos niños que no van a la escuela? Esto viene de antes, no solamente de ahora. Aquí donde vivimos nosotros, en La Pintana, ¿no es cierto? Muchas personas nos dicen qué podemos hacer por todos esos niños y niñas que no van a la escuela, que son muchos, muchos son los sectores. Claro, en el promedio quizá uno dice no es tanto, pero cuando te metes en un sector donde hay mucha adversidad, bueno, son muchas niñas, y especialmente en la enseñanza media. Y lo tercero que se habla mucho y es muy fuerte, y eso sí que me lo dicen mucho en la micro, en el metro, es que tenga la misma calidad la educación. Especialmente algunas de las mujeres que me topo cuando tomo la micro hasta llegar al metro, porque después yo me voy al centro, pero hay algunas que se van hacia el sector oriente y me dicen, ¿cómo no tener la misma educación que tienen los hijos a los cuales de mi patrona, donde yo trabajo? ¿Cómo no, mis hijos no, o mis nietos no pueden tener esa misma calidad de educación si son niños iguales que ellos? Tienen los mismos sueños, tienen las mismas habilidades y capacidades para desarrollarse. Y eso te lo preguntan mucho, que es en torno a la calidad de la educación de lo que uno está entregando. Bueno, de estos temas vamos a profundizar en unos minutos más. Es muy interesante saber en qué es lo que se pregunta en el día a día. También invitamos a la gente que ya se conectó que pueda compartir este link para que se vayan sumando cada vez más. Y bueno, también recordar que todo esto queda grabado para que lo puedan repetir y seguir fomentando una educación integral, que es la educación que soñamos. Benito, te quería invitar a retroceder un poco a tu pasado. Generalmente invitamos a nuestros invitados a conectarse con su experiencia escolar. Si puedes, de hecho, invitamos a la gente que nos está escuchando. Yo sé que esto es súper arriesgado más en Instagram, donde todo es rápido, uno llega y corre, pero bueno, nosotros sabemos que mucha gente nos escucha después y lo ve. Los invitamos a detenerse un poco, a conectarse con uno, incluso a recordar que estamos respirando, conectando un poquito con nuestra respiración, con nuestro cuerpo, con este minuto, y conectarse con nuestra experiencia escolar. No sé si te vendrán algunas imágenes de pasillos, caras, la entrada del lugar en donde uno estudió, y conectarse, te invito a conectarte con lo que valoras, con lo que recuerdas con mucho cariño, con lo que recuerdas con mucho amor de tu experiencia escolar. En una primera instancia, luego te preguntaré por el otro lado, pero en una primera instancia, ¿qué es lo primero que se te viene? Bueno, lo primero que se me vino, y se me viene siempre cuando hago ese recorrido, es una profesora que tuve 2 años en quinto y sexto básico. Yo era uno de esos que vengo de una familia numerosa, soy el tercero de una familia numerosa, y desde chico muy inquieto, lo que hoy día se llamaría a lo mejor síndrome de déficit atencional, o antiguamente hiperquinesia. Y me toleraron mucho mis padres, porque esa inquietud la tenía desde niño y entré a la estructura escolar, y entre quinto y sexto, bueno, se me complicó mucho la convivencia, yo creo que desde primero, pero el quinto y sexto se hizo más complicada, y tuve una profesora, Betsy Droguet de la Puente, que ya falleció ella, y como se lo manifestó una vez a una de sus hijas o hijos, le conté, fue extremadamente importante en ese periodo, porque yo creo que ella me captó que era una inquietud que no quería causar daño, era el no poder estar tranquilo, el tener que buscar mucha actividad física, moverme, y supo como ponerme en un sector donde ella podía un poco controlarme o tranquilizarme, y me acompañó esos 2 años como profesora jefa, con mucho cariño y mucha cercanía, ¿ya? Y eso yo creo que me hizo como tranquilizarme un poco, y en el séptimo básico comenzar a practicar deporte, y ya en octavo mucho deporte, y en primero muchísimo deporte, y otras actividades, por supuesto, en el lugar donde estudiaba, que yo creo que me fueron como quemando toda esa energía y conduciéndola a algo que me ayudaba a crecer, que me ayudaba a ser mejor persona. Pero ella fue muy clave en ese periodo de la vida. Yo no me dejo sorprender porque hacemos la misma pregunta a todos los constituyentes con lo que hemos conversado. Conversamos con Malucha Pinto, con Baradit, con Lorena Céspedes, con varios. Y todos responden
perdona, pero todos responden lo mismo, lo que más valoran, lo que tienen, y yo lo pregunto a personas en el día a día que son constituyentes, y es la misma respuesta. De nuevo volvemos a algo que tú mencionaste, vínculo. Un vínculo con un docente, con un educador, con alguien que fue más allá de enseñar la materia, que logró encauzar, canalizar y potenciar habilidades. En este caso, qué importante es tener docentes que se las jueguen más allá del resultado académico, ¿no? Bueno, indudable, yo creo que ni ellas ni ellos a veces se dan cuenta, algo la vez logró ver en mí, ¿no es cierto?, cuando me fui desarrollando y me veía en el lugar donde estudiaba y me veía que practiqué mucho deporte y me fue muy bien en la enseñanza media, y lo más probable es que sentía un cierto cariño por todo eso, y se emocionaba, me imagino, porque destinó mucha energía y tiempo para eso. Yo creo que lo que siembra en ese tiempo permite también que uno haga ese trayecto de la verdadera autonomía. No es la autonomía, ¿no es cierto?, de la anarquía de afectos o de la anarquía de comportamiento, sino que es la autonomía de sentir que tú eres como dueño de ti mismo, que logras conducir lo que deseas de la vida y logras vincularte sanamente con las otras personas. No plenamente, eso no lo logras conseguir nunca, pero por lo menos en ese periodo de la vida es encauzar. Es tan importante los adultos que te acompañan, por supuesto tus padres, de todas maneras, pero los que no son tus padres logran captar a veces cosas que tus padres no logran captar y las logran encauzar de una manera distinta a tus padres, porque tus padres ya tienen ciertas expectativas sobre ti. Y cuando tú no cumples esas expectativas, como que se frustran y tienden a actuar compulsivamente para enderezarte, por decir una palabra, ¿no? Para enrielarte, mientras que muchas profesoras y profesores no lo hacen, lo que hacen es permitir que se vaya desarrollando esa energía tuya, esa creatividad, ese deseo tuyo, esa habilidad tuya, y la van encauzando a poquito, como lentamente, sin pretender direccionarla por esa ansiedad que tienen los padres, ¿no es cierto?, que tenemos los padres, y muchos esa ansiedad de estatus, donde ya se imaginan al hijo o la hija en tal o cual lugar, entonces tratan siempre como, y se ponen ansiosos cuando los comparan con los otros niños del curso, sienten vergüenza de repente porque no les gustaría que fuesen así sus hijos, y yo creo que los profesores y profesoras como que te van... Y hay una religiosa que trabajaba, cuando yo estudié en el colegio, una religiosa que venía de Estados Unidos, que era la Sister Mary, que era de un cariño tremendo por nosotros, era una religiosa de esas que tú notabas que le brillaban sus ojos, porque amaba lo que hacía, era una mujer de vocación educadora, y con mucho cariño, era una persona que difícilmente tú la veías, yo no recuerdo alguna explosión o algún descontrol frente a los comportamientos a veces difíciles de nosotros, que éramos todos hombres y una gran cantidad de alumnos en sala. Oye, impresionante. Y llevándote al otro lado, llevándote a qué fue lo que no te gustó, qué es lo que te desagrada, qué es lo que te genera emociones desagradables pensando en tu experiencia escolar, lo que cambiarías. Bueno, de todas maneras, la uniformidad. Yo siento que la estructura escolar, al buscar como aprendizajes comunes, metas comunes de desarrollo, todo eso, como que hace una irrupción en el trayecto personal de ese desarrollo, en el trayecto individual. Y también las evaluaciones no respetan esos mapas de desarrollo propios de cada uno de los seres humanos, mapas afectivos, mapas cognitivos, en el caso mío también yo creo que mapas espirituales, mapas físicos, y siento que eso siempre me generó como tensión. A mí me fue bien en la enseñanza media en general, en todas las materias, y practicaba mucho atletismo, y de repente algunos profesores ofendían a quienes practicábamos deporte diciendo que éramos unos cabezas de músculo, sin entender, ¿no es cierto?, que el deporte es un elemento igual que la recreación en general, que te permite aprender mucho, educarte mucho, y te permite inclusive en ramos que son, por ejemplo, como las matemáticas o el lenguaje, te permite también a través del deporte aprender esas mismas materias, pero lo más importante es que te permite desarrollarte
de manera integral. Y yo creo que eso me costaba mucho y sentía que a veces era muy ofensivo. Tuve profesores excepcionales y profesoras excepcionales, por supuesto, y me recuerdo siempre una educación física que te ponía la nota en base al esfuerzo y no en base al logro. Y a mí me admiraba mucho, porque además no había queja entre los compañeros y compañeros, perdón, no había queja entre que, me recuerdo, había que subir un tubo, ¿no es cierto? Y había una persona que tenía obesidad y le costaba mucho, y a nosotros, no sé, nos ponían 7 segundos, 8 segundos para el 7, y a esta persona le costaba mucho, pero si llegaba arriba, se sacaba un 7. Si corría 3 vueltas al cross que teníamos, aunque llegara una vuelta atrás de nosotros, y yo lo pasaba, ¿no es cierto?, porque corría más rápido, a él le ponían un 7 también. Y como que no había esa queja, claro, siento que y yo echaba mucho de menos también, y lo he meditado mucho, que hoy día me doy cuenta que nos educaron un poco para colaborar entre nosotros. Como que ya en mi época nos educaban para competir. Y la gente se queja, ¿no es cierto?, que el modelo hoy día y todo eso. Pero yo digo, no es el modelo también se construyó antes, cuando tú competías en las notas, cuando uno no trabajabas en común con otros en la sala, no te ayudaban mutuamente en los aprendizajes. Yo me admiro hoy día porque pienso y digo, pucha, ¿por qué no nos pusieron a los compañeros que le iba mejor en inglés, a los que le iba mejor en matemáticas, a los que le iba mejor en deporte, que pudiésemos colaborar con las otras personas? Y no verlos como competidores o gozarnos del fracaso de los otros, porque si a mí me iba mejor, me sacaba mejor nota, ¿no es cierto?, iba a tener un premio, un reconocimiento, lo que termina siendo absurdo, porque en la sociedad en general lo que tenemos que aprender es a vivir juntos, y cada uno de nosotros tiene habilidades distintas, no somos una pieza, una copia de una pieza, es como, yo siempre digo, es como un puzzle gigantesco, no sé, hoy día seremos 6.000 o 7.000 millones de personas, y cada pieza es distinta. Y yo no puedo reemplazar la pieza de otra persona. Claro, lo que pasa es que hoy día se valora más una determinada pieza que otra pieza. Pero yo digo, las piezas son todas necesarias, o sea, no. Entonces, eso también, cuando miro hacia atrás, eso es una mirada más retrospectiva, no en el momento. En el momento era lo que dije primero. Pero en la mirada retrospectiva digo, pucha, nos costó. Y eso, bueno, en una estructura escolar de hombres, los que tenemos mayores habilidades, los que somos más deportistas, todo eso, bueno, a veces nos reímos de los demás, nos mofábamos de los demás, lo que hoy día me avergüenza mucho, porque siento que una persona distinta a mí es distinta a mí, no tengo por qué mofarme de esa persona, ¿te fijas? Pero claro, en ese momento era en un ambiente, y yo siento que eso es parte de lo que no nos enseñaron cuando éramos pequeños, que sí ocurría en la casa, porque en la casa nosotros no teníamos tanta competencia en nota, nuestros padres no eran obsesivos por la nota porque éramos muchos, y nos dejaban mucho espacio para hacer otras cosas que no era lo propio de la evaluación escolar, participar de scouts, participar de misiones, de grupos, y veíamos que les gustaba que hiciéramos eso, deporte, casi todos fuimos deportistas, los hermanos, en algún deporte que nos gustase, y ellos nos acompañaban a veces con mucho esfuerzo familiar, pero claro, pero después en la estructura escolar la competencia era muy, muy fuerte allí. Oye, mientras te escuchaba, veo que, bueno, distintas personas te han ido saludando y dicen el gran Benito, abrazo a Benito. Aquí veo que sale K. Jorquera Espinosa, dice un gran saludo para Benito, Lorena y su familia. Tuve la suerte de conocer a sus hijos, Santiago e Ignacio. Agradezco mucho el valor al deporte que él entrega. Bueno, y ahí hay distintos comentarios. O sea, si resumo bien, está justamente el tema de la uniformidad, como tratar a todos por igual, entendiendo que todos somos muy distintos. Hay un meme, hay una foto que dan vueltas y que se me venía todo el tiempo a la cabeza, en que aparece como esas barras que uno tiene que trepar y ponen a un elefante y al lado un mono. Claramente somos todos distintos, todos tenemos distintas habilidades y a algunos les va a ir mejor en una cosa y otros en otra. Por eso está ha resaltado tanto esta metodología de aprendizaje basada en un proyecto, de juntar a personas con distintas habilidades, los colegios, y en conjunto, cada uno desde su experiencia, pasión, habilidad, poder ir construyendo y colaborando, que es la manera de ir avanzando en conjunto. Y está tan puesto, estoy muy de acuerdo a la competencia,
en nuestro ADN que nos hace alejarnos. ¿Competir para qué? ¿Competir para qué? Muchas veces para ganar. ¿Ganar qué? Muchas veces ganamos alejando de las personas. Entendiendo que la competencia sana es maravillosa, en los deportes se compite, pero se trabaja a la vez colaborativamente, ¿cierto? Me pasó una anécdota muy dura y que a lo mejor alguna de las personas la ha escuchado porque la he repetido otras veces, porque yo creo que ese fue el mayor aprendizaje que tuve a los 15 años o 16 años. Entrenaba mucho y me iba muy bien en una prueba que se llama steeplechase, el obstáculo, que uno pasa por un foso de agua, y corría 1500 metros planos en aquella época. Y gané un torneo escolar, que era un torneo nacional, que auspiciaba el Mercurio, y crucé la meta. Y en aquella época estaba vivo Pedro Pavlovich, que era hermano de Santiago Pavlovich, y era muy alto él. Y nos acompañaba siempre desde chico en el estadio, era un periodista deportivo, y me abrazó y me tiró para arriba. Era un gigante él, porque estaba feliz que yo hubiese ganado y salido campeón en el Estadio Nacional. Y mi entrenador no me felicitaba, y estaba en la curva del Estadio Nacional después de la meta, y no me felicitaba. Entonces me acerqué como enojado y le dije, oye, pues salí campeón de Chile, le dije yo. Y me mostró el cronómetro. Y yo no entendí. Y me dijo, la última vez que te lo voy a decir, tú no compites contra los demás, compites contra ti mismo. Tú tienes habilidades. Y hoy día te dedicaste a ganar y a competir contra los demás, y no contra ti mismo. Hiciste una pésima marca. Hoy día podías batir el récord de Chile y Sudamericano, y por flojo no lo hiciste. Yo no voy a felicitar a un mediocre que no da todo lo que tiene que dar en una carrera. Y me impactó mucho, no me molestó, ¿eh? Me sentía avergonzado, porque yo los últimos 300 metros volaba. Y como iba con mucha ventaja, no hice lo que habitualmente hacía, que es volar los últimos 300 metros. Correr a una velocidad, tenía mucha energía y corría, y era muy difícil que me ganaran en los últimos 300 metros. Pero como ya iba ganando y tenía mucha ventaja, no lo hice, y tenía toda la razón. Hice una buena marca, pero no una excelente marca. Y en ese momento estaba en las condiciones para haber hecho una excelente marca, porque yo compito contra mí mismo, no contra los demás. Es mi habilidad la que la llevo al extremo. Y él me dijo, te van a ganar el día de mañana colombianos, por ejemplo, que eran muy buenos y me ganaron varias veces, o te van a ganar el día de mañana cuando sean más grandes, africanos, no sé, europeos. Pero cuando tú cruzas la meta y llegues detrás de ellos y hayas dado todo lo que tú puedas dar, vas a llegar muy contento, porque te vas a dar cuenta que diste lo mejor, porque hiciste una buena marca además en relación a ti mismo. Entonces yo creo que ahí hay un elemento que nos cuesta tanto aprender en la vida, que es cómo dar lo mejor de sí mismo, nomás cómo explotar lo más posible tus propios talentos, habilidades y capacidades. Qué importante, de nuevo, las frases, cómo nos marcan nuestros educadores. Nos pueden cambiar la vida, nos pueden inspirar, o tantas veces pueden dejar a alguien atado de manos pensando que no tiene habilidades o herramientas para progresar. Benito, te quería compartir un tema muy delicado, justamente hablando de lo que le falta a la educación o lo que tenemos que cambiar de la educación. Te quiero compartir algunas cifras. Las tengo acá para ser correcto. Voy a ir acá compartiendo unas cifras porque lamentablemente somos líderes en rankings equivocados. Y no estoy hablando de PISA, no estoy hablando de estos rankings de rendimiento académico, sino que estoy hablando más bien de que desgraciadamente somos el segundo país del mundo con peor salud mental, después de Turquía. De cada 4 jóvenes que estudian la educación superior, 3 han presentado el año 2020 síntomas de depresión durante la pandemia. Las cifras de ciberacoso han aumentado en un 26% en el último año. Bueno, el año pasado se registraron más de 115.000 denuncias por violencia intrafamiliar. El suicidio es la segunda causa de muerte entre nuestros adolescentes. En Chile se suicidan al año aproximadamente 1.800 personas, es decir, 5 personas al día. Y los adultos mayores, en vez de tener este júbilo maravilloso, muchos de ellos también tienen altas tasas de suicidio. De hecho, aumentaron el año pasado en un 33%, siendo la segunda causa de muerte el suicidio en los adultos mayores. Entonces, la pregunta
y comparto estos datos muy dolorosos, es ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Esta competencia, esta uniformidad, ¿qué otro elemento estamos haciendo mal desde la educación, para ser líderes finalmente en un conjunto de personas que están estresadas, angustiadas, que no pueden seguir viviendo ni en la adolescencia, ni en la adultez, ni en el principio, ni en el final de nuestra vida? Bueno, yo creo que yo reconozco por lo menos 4 elementos que lo afectan y después me voy a meter en lo que va a responder más la pregunta, pero quiero poner estos 4 elementos que nos afectan en la convivencia diaria, que para ser justo hay que decirlo. Uno de ellos es la alta desigualdad del país. Un país altamente desigual tiene mayores problemas de salud mental, ¿ya? Y esto Wilkinson y Piquet, en un texto del año 2019, ¿no es cierto?, hace un análisis de esta desigualdad en el impacto de la salud mental. No es lo único, pero eso impacta mucho. El segundo elemento es que dentro de esa desigualdad creo que nos afecta mucho el haber construido nuestras ciudades de manera guetificada, haber hecho muchos guetos de clase alta, guetos de clase media alta, guetos de clase media, media baja, media baja, baja, y después lugares de mucha pobreza o lugares muy, muy extremadamente pobres. Y tú armaste guetos de población homogénea desde el punto de vista socioeconómico y de niveles de educación inclusive, y eso, bueno, yo creo que nos empobrece mucho como sociedad. Lo tercero es que la sociedad sigue privilegiando que la posesión de bienes es lo que te entrega, ¿no es cierto?, estatus en la sociedad. Eso lo pone Wilkinson y Piquet en uno de los capítulos del libro cuando habla de esta ansiedad de estatus. Y la ansiedad de estatus, si bien viene, ¿no es cierto?, por la competencia, pero viene por exacerbar el materialismo, por sentir, ¿no es cierto?, que esos bienes materiales son la única fuente de felicidad. El bien material te puede dar seguridad, dice la psicología, te puede dar, ¿no es cierto?, confort, pero no te asegura la felicidad. La felicidad mayor, ¿no es cierto?, está en los vínculos que tú estableces con los seres humanos. Por algo, mucha felicidad también está presente en lugares donde hay precariedad económica, ¿ya? A veces en países que son más o menos homogéneamente más pobres, pero que tienen mejores vínculos entre las personas, bueno, te permite, ¿no es cierto?, tener una relación más sana. Y por último, también la desigualdad educacional, pero la quiero poner en cómo se construyó la educación en el último tiempo en Chile. La educación se fue construyendo en base, ¿no es cierto?, a indicadores, principalmente indicadores desde el punto de vista de conocimientos. De hecho, el peso de los indicadores que evalúa la educación chilena, el 67% del peso de ese indicador son esas variables o esas dimensiones. Y el 33% son otras dimensiones. Es tan grave esto que cuando ampliamos la jornada escolar, hubo un compromiso, y me recuerdo en una de las conversaciones que me tocó participar con personas del ministerio, no sé si estaba el ministro o la ministra, pero había una de las personas en la ampliación de la jornada escolar, en un seminario que me tocó participar, que se dijo que en la ampliación de la jornada se quería tocar esas otras dimensiones, arte, deporte, aprendizajes, ¿no es cierto?, que se hacían a través de vínculos entre los jóvenes, actividades sociales, pero por la presión del CIMSE, por la presión de las evaluaciones, por la presión de la prueba, ¿no es cierto?, para acceder a la universidad o a los estudios superiores, al final esas tardes se ocuparon para cosas que se hacían ya en la mañana. Entonces, para mayor cantidad de matemática, refuerzo de lenguaje, nuevas pruebas, ensayos del CIMSE. A mí me impacta de repente llegar a escuela donde me ha tocado llegar a una charla y estar medio en silencio, no sé, el cuarto básico, y pregunto, ¿y qué pasa con el cuarto básico? No, es que están haciendo ensayos del CIMSE. O sea, yo digo, ¿pero qué ensayo del CIMSE? CIMSE es una fotografía del aprendizaje. No es que hay que prepararlos para el CIMSE. No, yo digo, esto ya es insólito. El mundo al revés. O sea, tú evalúas para ver si los conocimientos están en la persona, pero no empecemos a preparar a toda la gente. Entiendo algo de eso al final del ciclo escolar, que tú te prepares para una prueba de final del ciclo, pero si lo comienzas a hacer desde el principio, bueno, va a ser una locura. Al final no va a poder respirar, no va a poder crecer, no va a poder establecer vínculos de amor, de afecto con las otras van a ser vistas siempre como adversarios o personas a las cuales puedo sacar cierta utilidad. Y mi círculo de amistades va a ser bien instrumental en base a cómo me pueden posicionar en la sociedad. Entonces la educación se fue estructurando así y
la manera en que construimos nuestra educación pública, no solo pública entendido en la que la administra el Estado, sino la pública en general, también aquella que es particular subvencionada, como educación pública al final, fue en base también a la competencia. De hecho, hasta no hace mucho, no sé si se ha hecho en el último tiempo, no me he dado cuenta, pero salía una revista que hablaba de los rankings escolares y te comparaba los rankings y yo decía, pero qué brutalidad. O sea, si hay alguno de esos colegios que está allí, alguna de esas escuelas, que ha tomado alumnas y alumnos que tienen una gran desventaja, pero tuvieron grandes avances, no van a aparecer en el ranking. O sea, es una injusticia con mayúscula, no es porque los mapas de desarrollo cognitivo, los mapas de desarrollo emocional, son individuales, no son colectivos. Entonces, cuando tú los metes en un colectivo, lo que haces es matar la riqueza de ese desarrollo personal. Bueno, y la sociedad se fue construyendo de una manera con esa complejidad. Y la pandemia nos pilló en ese estado. Nos pilló, ¿no es cierto?, en ese estado, nos pilló en un estallido, en un conflicto social grande, producto de esta alta desigualdad, de esta tensión que había en la sociedad, y la salud mental, que ya venía deteriorada, bueno, se empeoró. Y el dato que tú das en la comparación con Turquía es en la pandemia. En Latinoamérica, por supuesto que éramos el país más afectado, y tú decías, de Latinoamérica en los rankings somos el país que mejor ha enfrentado la pandemia por los recursos que teníamos, por la vacunación que llevamos adelante. Eso es lo que se dice en los rankings, cuando nos muestran, ¿no es cierto? Y yo digo, claro, pero hay algo que no logramos hacer, que fue, ¿no es cierto?, poder llegar mejor preparados en nuestra salud mental para esto. Y no llegamos mejor preparados porque lo que hemos construido en el último tiempo ha sido una construcción para vernos entre nosotros como competidores y enemigas y enemigos. No es cierto que tenemos un mismo sentir en Chile, es mentira eso. Yo visito todos los lugares, me toca estar en los distintos estratos sociales y las personas no es que tengan un sentimiento común de Chile. De repente se juntan por partido de fútbol, se sienten, ¿no es cierto?, orgullosos porque Alexis Sánchez, ¿no es cierto?, metió un gol, ¿no es cierto?, ayer, o Vidal jugó muy bien. Pero ¿por qué siguen las mismas poblaciones donde vivió Vidal? ¿Por qué siguen las mismas poblaciones donde vivió Alexis? ¿Por qué siguen las mismas adversidades? Y todos dicen, pucha, qué notable a dónde llegó esta persona. Sí, qué notable, pero qué notable también, o qué tremendo, que miles de personas que están en esos lugares en todo Chile no llegan. No llegan porque el mundo que se les presenta es un mundo donde dices, entras a competir y en esta meritocracia individualista que nos asfixia, ¿no es cierto?, al final no tengo un mundo en el cual nos cuidamos. Y quiero terminar con esto. La manera de repensar esa forma, ese modo de proceder que hemos tenido como sociedad, es comenzar a pensar en cuidarnos, en construir ciudades para cuidarnos, estructuras escolares para cuidarnos, barrios para cuidarnos. ¿Cómo yo puedo construir un barrio donde no haya áreas verdes, donde hay puros postes, donde las casas, ¿no es cierto?, tienen 30 metros cuadrados, 36 metros cuadrados, que no ocurre ahora, pero ocurrió en el pasado? O sea, eso no fue para cuidarnos, fue para encerrarnos, para controlarnos, para segregarnos. Y eso, bueno, causó mucho daño. Y ese daño, yo siento que va a costar mucho repararlo. Muchas de las personas que a veces no podemos controlar su violencia, explotan, ¿no es cierto?, y arremeten agresivamente contra otros. Bueno, han nacido en esos barrios, ¿no? No significa que todas las personas son así, la gran mayoría no lo es, pero cuando uno tiene que explicar el comportamiento de una persona, tiene que también hacer una trayectoria de por qué una persona llegó a tener un comportamiento, unas grandes dificultades para controlar sus impulsos, sentimientos de minusvalía, el tener que imponerte por la fuerza o por un arma, o por tener, ¿no es cierto?, muchos bienes, producto del tráfico de droga, de la delincuencia, para que los otros te vean, para hacerte notar, para hacerte valer. Bueno, esa reflexión más profunda, la sociedad le tiene mucho miedo a realizarla. Y cuando yo la planteo, es impopular. Yo vengo de la clase alta, y cuando me toca hablar esto, ¿no es cierto?, en estructuras escolares de la clase alta, principalmente con apoderados, no tanto con jóvenes, porque con los jóvenes resulta más, porque te preguntan mucho, pero es impopular. Es impopular porque es vista como un juicio contra los bienes. ¿Cómo voy a hacer un juicio contra los bienes? Si los bienes son necesarios, por supuesto que sí, la gente es libre de tener el auto que tenga, vivir, tener una o tres casas, pero cuando tú pones tu corazón en eso y te olvidas de quienes están a tu alrededor,
Bueno, para tener tantos bienes, tienes que tener personas que tienen pocos bienes, pues. Y tienes que hacer trabajar a mucha gente obteniendo, ¿no es cierto?, pocos recursos para tú tener muchísimos bienes. Entonces, esa reflexión hoy día yo creo que cuesta mucho realizarla porque uno se protege, cuida lo que tiene, mira que otros, ¿no es cierto?, el potrero del lado dice, el otro tiene mucho más, el otro es mucho más injusto. Yo creo que esa reflexión, bueno, muchas mujeres y hombres jóvenes la están haciendo, de todos los estratos sociales. Ahí me tocan muchas conversaciones, me invitan por Zoom, antes me invitaban, ¿no es cierto?, estructuras escolares, mucho, y conversábamos de esto, y yo veía la cabeza, como movía la cabeza así. Cuando tú tienes deseo de quitarte la vida, es porque en la vida que has llevado en tu hogar y en la estructura escolar, no has logrado hilvanar tu propio sentido. Y tu propio sentido es cuando tú logras tomar conciencia de tu propia dignidad de ser humano. Y eso no se basa en que tú tengas una casa gigante, tengas, ¿no es cierto?, grandes oportunidades económicas y todo eso. Eso puede ayudar, pero no es la base de lo que tenemos que construir. Te estaba escuchando con mucha atención, no puedo estar más de acuerdo contigo, Benito, eh, porque resaltaste 4 elementos, pero uno con mayor fuerza, que esta inequidad y esta sensación del que tienes feliz y todos corriendo detrás de intentar tener, es algo que nos está destruyendo. Y llevándote al terreno educacional, viste un dato que nosotros lo exponemos constantemente. O sea, antes el 100% de cómo se categorizan a los colegios, la categoría de desempeño, antes, unos años atrás, era el 100% por el CIMSS. Entonces, ¿qué espacio había para los otros aprendizajes? Y hace un tiempo atrás, de 5 o 6 años, se incluyeron los otros indicadores de calidad. Así se le llamaron, como los otros, que, como tú dices, pegan en un 33%, y así también se les da menos importancia. Hoy en día se llaman los indicadores de desarrollo personal y social, ya tienen un nombre, y que estamos... ¿A qué nos referimos? Nos referimos a la convivencia, el clima de convivencia escolar, a la participación ciudadana, a los hábitos de vida saludables, a la autoestima y la motivación escolar, entre otros indicadores de desarrollo personal y social. Entonces, mi última pregunta es, ¿cómo? Porque entendí perfecto toda tu visión de cambio social que tenemos que generar. Ahora, ¿cómo le damos más fuerza a estos indicadores? O más allá de los indicadores, ¿cómo le damos más fuerza a este desarrollo integral? Lo que nosotros trabajamos con mucha fuerza en EducaSwitch, que es la educación emocional. Es realmente desarrollar la capacidad de vincularse con los demás, de ser asertivo, de aprender a escuchar, de aprender a identificar y regular nuestras emociones, de aprender a ser empático, de tener estrategias para resolucionar pacíficamente los conflictos, de tener una visión ética y un conjunto de habilidades y competencias socioemocionales que nos ayudan para la vida. O sea, como tú dices, hay evidencia muy, muy potente que habla de que la felicidad está relacionada principalmente con los vínculos de calidad. Entonces, para cerrar la pregunta, es cómo desde la nueva Constitución, y quizás es una pregunta de un sueño, pero si existe alguna manera desde la nueva Constitución en generar una educación más amorosa, más integral, que el eslogan no sea educación integral, en verdad vamos con matemática y lenguaje. ¿Cómo es posible soñar con eso? ¿Es algo que están hablando entre los constituyentes, una educación más integral? ¿Hay alguna manera que eso quede plasmado en la nueva Constitución? Bueno, tú hablaste de Lorena Céspedes, justo estaba en reunión con ella ahora cuando ingresamos, porque teníamos reunión del colectivo nuestro, donde hay 3 profesores, y una de ellas quedó a cargo ahora de la Comisión de Participación, Paulina Valenzuela. Yo creo que la primera gran reflexión, tú la dijiste, y acerca del comentario que había hecho de los indicadores, es si la educación chilena tiene una finalidad tan noble, que es desarrollar al ser humano, como hacerlo acceder al desarrollo de sus capacidades y todo, tú tienes que cambiar el peso de los indicadores. Si no cambia el peso de los indicadores es imposible. ¿Ya? Es imposible hacerlo, porque
la educación va tras esos indicadores, así es como son evaluados. Uno a lo mejor diría, saquemos los indicadores. No, tienes indicadores, pero cambia el peso de los indicadores. Una anécdota de esto, tratamos de hacerlo, José Andrés Murillo y yo, cuando estuvimos en la Comisión Engel. La Comisión Engel lo que buscaba era superar, ¿no es cierto?, el tráfico de influencia y la corrupción en Chile. Y varios de los que estábamos allí postulamos, sí, es importante tener leyes para controlarlo, para castigarlo, cambiar la manera, ¿no es cierto?, de ejercer el poder, tener mayor probidad, todo eso es importante. Pero ¿qué hacemos con lo que tú planteas, con las personas que estamos formando? Y con José Andrés postulamos, dijimos, oye, hay que cambiar el peso de los indicadores, pues. Y quedó como una sugerencia, no como una obligación. Y nosotros lo queríamos como una obligación. Y no logramos la unanimidad de la comisión. Teníamos harto apoyo, pero no logramos la unanimidad. Y un grupo muy duro se opuso a eso. Por esta obsesión, ¿no es cierto?, en la prueba PISA. No sé, bueno, la PISA ahora tiene también otras pruebas de otro talante también. Y hay otras pruebas mundiales también de otro talante. Entonces quería hacer esa, porque yo creo que, pero no está ahí todo, ¿no es cierto? En la trayectoria vital de la persona, tú debes trabajar fuertemente por algo que también señalaste allí, desde el inicio por el apego. Si no hay un adecuado apego inicial con el adulto, la persona que está, ¿no es cierto?, acompañándote en tu desarrollo, es extremadamente difícil que después tú en la estructura escolar, preescolar y después escolar, puedas generar vínculos estables. Por supuesto que siempre es posible, pero el costo de energía y de acompañamiento va a ser mucho mayor. Entonces allí yo insisto que, y eso lo vamos a tener que enfrentar también en la convención de alguna manera, ¿no es cierto?, que el trayecto educacional tiene que ser permanente en la vida del ser humano. Eso lo tratamos de hacer más o menos creando la séptima comisión, que era como tomar todo el trayecto educativo, no solamente la educación como un derecho en un momento, sino todo el trayecto. Pero bueno, después quedó el derecho a educación entre esa séptima comisión y la comisión en que yo estoy, que es de derechos fundamentales. Pero la séptima, que era como los sistemas de conocimiento, la ciencia, también queríamos ver ese trayecto educacional. Entonces, si no trabajamos adecuadamente el inicio de la vida de las personas, es muy difícil que después tú puedas sostener un desarrollo humano integral o un desarrollo humano más pleno, donde las personas vayan tomando control creciente sobre su vida desde una perspectiva de dicha, de desarrollo, ¿ya? Y bueno, y yo creo que lo que la Constitución va a tener que enfrentar es lo que más se repite en las conversaciones que tengo con personas que tienen niños en edad escolar, en los sectores de mayor exclusión. Es cómo yo enfrento que lo que me entreguen dentro de la estructura escolar le permite desarrollarse a mi hijo y ser feliz. Actualmente no le permite desarrollarse en plenitud. Y nuevamente, ¿no es cierto?, en el modelo chileno, en esta estructura competitiva en la cabeza, nos vanagloriamos porque decimos que los liceos bicentenarios les va bien. ¿Cómo no les va a ir bien? Si lo malo sería que le fuese mal, pues si ahí pusimos los mejores alumnos y pusimos los mejores profesores, o sea, sería una estupidez intelectual decir, y lo más probable lo harían muy mal si les va mal, pues. O sea, por supuesto que les va a tener que ir bien, pues. Si al final lo que hicimos fue segregar, como lo dijo, ¿no es cierto?, el ministro de Educación de la época, cuando partió en la zona poniente en Maipú, me parece que fue en la zona poniente, salió en la televisión y le preguntaban qué es lo que iba a ocurrir dentro del liceo, y dijo, no, aquí iban a estar los mejores alumnos de la comuna, y los profesores, aquí iban a estar los mejores profesores de la comuna. Y yo meditaba cuando escuchaba esto, decía, bueno, van a haber otros liceos donde van a estar los peores alumnos de la comuna y los peores profesores de la comuna. ¿Peores qué significa? Peores, a lo mejor van a haber una Gabriela Mistral, un Neruda, un Claudio Arrau, un Alexis Sánchez, un Arturo Vidal, una Cristian Elder, ¿no es cierto? Van a haber otras personas, deportistas, artistas, otras personas que la sociedad, en esta forma en que estructuramos la educación, no supo capturar la riqueza de esas otras personas, que las consideramos, entre comillas, peores, y que a veces las expulsamos del sistema escolar. Bueno, yo creo que eso sí que lo vamos a tener que enfrentar fuertemente, que es una calidad más integral y uniforme en la manera de proveer y de satisfacer un derecho que es a la educación, ¿ya? Que hoy día es altamente desigual en Chile, y que por el ingreso de muchos profesionales que vienen desde la economía se ha basado en indicadores de calidad que no son los indicadores
de verdadera calidad de esa educación. Y eso va a requerir, bueno, lo último que quiero señalar, que no sé si la Constitución va a poder capturarlo de alguna manera, pero seguramente vamos a tener que trabajarlo, es cómo tú formas al que educa, cómo tú formas a la persona que va a llevar adelante este proceso educacional en el mundo que estamos viendo hoy día. Y eso, claro, yo sé que muchas universidades o institutos superiores lo están estudiando, lo meditan, tienen conferencias, y me ha tocado participar en algunas de ellas, pero claro, hay que volver a repensar la manera de formar al formador. Con todo lo que tú me dices, más lo que has escuchado en la misma constitución, con los constituyentes, perdón, ¿te puedes soñar realmente en una educación desde el corazón, en una educación pensando en el desarrollo humano principalmente? ¿Están alineadas las posturas en general dentro de los constituyentes para empujar hacia, insisto, una sociedad más amable que trabaje más desde el corazón? Bueno, desde que los derechos humanos en Viena, ¿no es cierto?, se, se dijo que no pueden dividirse y tienen que ser tratados de manera integral, cuando tú planteas, ¿no es cierto?, educar desde el corazón, es que tú a la persona la mires de manera integral. Entonces no basta con que esa educación del corazón sea porque yo tengo una buena profesora, sino porque esa persona vive en un espacio digno, porque logra transitar por calles que le dan esperanza, logra vincularse en el transporte con personas que tienen también esperanza. Entonces yo creo que es un cambio más integral, es un cambio que no se centra en el reconocimiento solo del derecho a la educación, se centra en que donde yo vivo tengo que procurar cuidarme mutuamente, eh, porque esa formación del corazón te la entrega ese entorno, la persona que vende en la esquina, la persona que hace el aseo, la persona que a lo mejor te toma todas las mañanas, el que recoge la basura, el que se sube en el transporte. El trato cotidiano te va modelando eso. En la desigualdad, me acordaba cuando me hacía la pregunta, la desigualdad que más duele en Chile es la desigualdad de trato. Lo dice el informe Desiguales de las Naciones Unidas, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La desigualdad de trato es la que más impacta la vida cotidiana de las personas en Chile. Por supuesto que las otras desigualdades también, porque condicionan esa, pero la de trato es la que más. Entonces, yo creo que la Constitución no va por resolver eso. Lo que sí puede es gatillar un proceso donde el trato de parte del Estado con las personas sea un trato más igualitario. Y que esa desigualdad de origen, el Estado se la juegue por ir reduciendo esa desigualdad de origen en el trayecto vital de las personas. Pero eso va a tener que ser acompañado de una transformación cultural, que yo la señalo muchas veces, que va a ser la más trabajosa para Chile, que va a ser el que no nos tratemos como personas distintas, desiguales, ¿ya? Somos diferentes todos, pero desiguales, como que unos son más que otros, unos más iguales que otros. Y ese cambio cultural, bueno, la estructura escolar tiene que ayudar mucho a eso, tiene que ayudar mucho la estructura familiar, la barrial, pero también va a tener que ayudar mucho en cómo construimos las ciudades. ¿Quién quiere vivir al lado de personas que vienen de campamentos? Aunque todos nos quejamos de la cantidad de campamentos que hay. ¿Quién quiere que los hijos se atiendan en un consultorio donde se atienden las personas de lugares de mucha pobreza? ¿Quién quiere que los lugares donde vayan a estudiar los hijos, ¿no es cierto?, sean lugares donde también estudien personas de otros estratos sociales, de otras nacionalidades? ¿Por qué tanta gente que no lo quiere cuando le toca estar becado en el extranjero dice que fantástico donde van mis hijos? Se encuentran con gente con hijos de quienes recogen la basura y también con hijos del director de la escuela o con hijos de un senador de un estado en Estados Unidos, un senador estatal. ¡Qué maravilla esta estructura escolar que queda cerca de nuestra casa donde se encuentra gente tan diversa! Pero cuando llego acá y tengo que construir eso, entiendo que la ciudad se construyó segregada. Bueno, ¿cómo yo revierto eso? Y al revertirlo, bueno, se me generan muchas barreras culturales. Y una de las barreras culturales es la que está comandada fuertemente por esa codicia, ese afán, ¿no es cierto?, de obtener estos bienes, que me hace generar una barrera frente a los demás. El otro es una amenaza a mis bienes, el otro es una amenaza a mi poder.
el otro una amenaza al acceso que he tenido yo al conocimiento, a los recursos, a mi seguridad. Y no entiendo profundamente, ¿no es cierto?, como lo dijo Freud en un tiempo y lo repitió tanto Sigmund Bauman, que lo que tenemos que lograr es labrar adecuadamente lo que es mi desarrollo libre, individual, con lo que corresponde en la construcción colectiva, que es lo que permite la seguridad. Porque sin construcción colectiva no vamos a tener nunca seguridad. Armaremos un montón de cárceles, pero no va a haber seguridad. Por eso en el país que exacerba más el individualismo es el país que tiene más personas encarceladas en el mundo, que es Estados Unidos, en relación a la cantidad de habitantes. Y Chile lo sigue muy de atrasito, muy cerca. Porque exacerbaste tanto el individualismo que se te olvidó construir ese entramado colectivo que es el que te permite construirlo desde el corazón y no desde la billetera. Benito, aquí Javi dice, cuánta razón Benito, con un corazón y aplausos. Diego Almarza dice, qué notable la claridad mental de Benito, muchas gracias por compartir tu experiencia y sabiduría. Cota Baranda dice, gracias Benito, muy claro en aprender a convivir todos. Me quedo con este gran desafío de la igualdad de trato, que justamente en el estallido se habló de muchas cosas, pero al final resaltó en muchas conversaciones de gente sabia como tú, aparecía justamente esta igualdad de trato que es la que más duele, el no ser visto, como dice, bueno, el gran Humberto Maturana, que amar es dejar aparecer, y uno se siente amado cuando siente que aparece. Y justamente en la desigualdad de trato uno no aparece. Hay uno que está abajo, que está en la oscuridad. No puedo estar de nuevo más de acuerdo contigo. Te agradezco por esta conversación. La idea era conversar algunos minutos, nos fuimos extendiendo. No sé ya ni siquiera qué hora es, pero te quiero agradecer. Hay muchas palabras aquí de agradecimiento y te quiero invitar a decir alguna conclusión, alguna palabra, alguna frase. ¿Con qué te quedas o qué quisieras resaltar de esta conversación? Bueno, lo que quiero resaltar en lo que estoy embarcado, yo imagino que también tú y mucha de la gente que nos está siguiendo, que para construir una nación, para construir un país, tenemos que trabajar mucho. Yo tengo 62 años y he dicho mucho que me voy a desgastar este tiempo para construir este entramado colectivo, respetando la libertad individual de las personas, pero asegurando también que nos tratemos dignamente entre nosotros. Y yo creo que lo invito a que nos embarquemos en esto. Podemos tener distintas visiones de la realidad, posiciones políticas, pero esto yo creo que trasciende las posiciones políticas y las visiones de la realidad. Debemos repensar la manera de vincularnos entre nosotros. Y por lo que leí antes, ¿no es cierto?, del mismo trabajo que ustedes realizan, ¿no es cierto?, están en esa línea de cómo nos vinculamos de una manera, ¿no es cierto?, que nos permita alcanzar grados mayores de satisfacción, de realización, de felicidad colectiva también, de tranquilidad colectiva, de esperanza colectiva. Uno de los elementos es lo que estamos haciendo en la convención, pero es uno de los elementos. Los otros elementos vendrán a lo mejor por construcciones también de nuestros propios colectivos, que son complejas, son difíciles, pero vayamos cambiándolo eso, progresivamente, como mucha gente ya lo está haciendo. Conozco a muchas y muchos que lo están haciendo con una gran honestidad, así que sigamos en ese camino, pues. Bueno, Benito, muchísimas gracias. Cierro con un comentario acá de la gente que ha estado compartiendo. Dice Verónica Aguayo, gracias Benito por movilizarnos a avanzar juntos por la igualdad de trato, base para un mayor bienestar. Con este comentario le agradecemos a toda la gente que nos estuvo siguiendo. Te agradezco personalmente, insisto, sabemos que estás con muchas cosas y que sigas trabajando con la fuerza e inspirando a muchos, me incluyo por supuesto. Nos da más fuerza para construir un mejor país con un mejor trato entre todos, un país más amable, más amoroso. Un fuerte abrazo a la distancia.
y mucha fuerza para todo lo que viene. Gracias, que les vaya bien. Chao. Igual. Chao, chao. Bueno, tremenda conversación junto a Benito. También invito a todos a seguirnos para las futuras conversaciones que tengamos. Muchas gracias y que estén todos muy, pero muy bien. Chao, chao.